Buenas tardes a todos. A nombre del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 4, Huancayo, le damos la bienvenida a todos los participantes y asimismo a nombre del Comité de Salud Pública, preocupados para que todos los colegas y el personal de salud se pueda empoderar en los temas de coronavirus. En esta ocasión vamos a brindar el tema de manejo de SARS-CoV-2 o COVID-19. Va a estar a cargo del doctor Franquis Pepari, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Él es médico, staff de salud Huancayo. Para eso lo voy a pasar a él para que se pueda presentar y dar su exposición. Bueno, buenos días o buenas tardes ya con los presentes. En esta oportunidad vengo invitado al Colegio Médico para darles una charla o una capacitación referente al manejo de esta enfermedad, de esta pandemia que está quejándonos actualmente, obviamente, a todos, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver en el primer slide, lo que vamos a tratar hoy día es principalmente un enfoque a través de los estudios que existen a la actualidad sobre la realidad y sobre lo que pueda pasar más adelante respecto a SARS-CoV-2 o COVID-19. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como ustedes saben, una de las finalidades de las capacitaciones, o en medicina, la finalidad de las capacitaciones es disminuir nuestros errores ante la atención de nuestros pacientes. Siempre nos vamos a equivocar, pero la idea con las capacitaciones es que ese error sea el mínimo posible. Esperemos que esta charla pueda contribuir en eso. No tengo conflictos de interés en esta presentación. Y bueno, empezaremos por esta diapositiva, ¿no? Más es conocido ya por ustedes, probablemente esta es la del día de ayer, probablemente la del día de hoy haya cambiado algunos números más en la presentación, pero solamente es para recordarles y hacerles ver en el mapa todos los lugares donde el COVID, como lo vamos a llamar de ahora en adelante, está afectando. En Perú, para el día de ayer teníamos 635 casos confirmados, hubieron 11 defunciones, ¿no? Y la zona más afectada, como ustedes saben, es Lima. Esto es como un antecedente que obviamente ustedes por las redes sociales ya lo conocen. El temario de esta charla, y para fines de esta charla vamos a hablar de esta enfermedad como COVID-19 y es como lo voy a llamar de acá en adelante, ¿no? Vamos a tratar de responder estas respuestas. ¿Por qué es difícil el control de esta pandemia? ¿Quiénes son nuestra población vulnerable y por ende qué tenemos que hacer ante nuestra población vulnerable? ¿Existen opciones de tratamiento actuales? ¿Apostaremos nosotros por alguno de ellos o no? Esperemos que respondamos a estas preguntas durante la exposición. Pues vamos por la primera pregunta que dice, ¿por qué es difícil el control de esta pandemia? Y como ustedes ven en el siguiente slide, creo que un gráfico representa o manifiesta mucho de la forma de transmisión de esta enfermedad. Ustedes ven acá en la imagen una señorita que está en la cocina y ven todos los puntos verdes que son todas las zonas que ha tocado la paciente, todas las zonas en las cuales sus secreciones o fluidos por el producto de los síntomas respiratorios que tiene ha llegado a contaminar con este virus. Y obviamente, si hay otra persona que vive en este lugar, tendrá alto riesgo de tocar alguna de estos lugares infectados y por ende contagiarse de la enfermedad y hacer la enfermedad o pasar la sintomática, pero ser un mecanismo o un medio transmisor de esta enfermedad. Entonces, como ustedes ven la transmisión que es vía aérea, porque va a salir de los pulmones, va a salir, o de las vías respiratorias, mejor dicho, es difícil controlarlo, porque nosotros todos siempre vamos a tener que comunicarnos y hacer uso de estas vías respiratorias y por ende vamos a dispersar el virus y eso hace que el control sea
bastante difícil. Es uno de los motivos por el cual el control es difícil. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra de las cosas que hace que el control sea difícil es este slide. Miren, como ustedes están viendo en este slide, es un slide donde ven a 17 pacientes donde les hacen la carga viral. No sé si ustedes ven ahí en los gráficos, todos esos puntitos, triangulitos, redonditos que se ven ahí, son los valores de carga viral de determinados pacientes en el transcurso de los días. Entonces, como ustedes están viendo, la mayor parte de pacientes, digamos el 80% de los pacientes, va a tener periodos de infección porque tienen carga viral elevados, principalmente los 7 primeros días. Pero no es así tajante, o sea, el 8º día no quiere decir que ya no tengas carga viral y por ende probabilidades de contagiar. Como ustedes están viendo en el estudio, hay mucha población, ¿no? Bueno, mucha es un término que no debí usar tal vez, es un porcentaje pequeño, pero que sigue teniendo cargas virales durante el transcurso de los días. Entonces, si se ha visto que hay hasta, miren, en este estudio, hasta 3 semanas, que todavía había virus en las secreciones nasales de los pacientes o en los pulmones de los pacientes, entonces estos pacientes que ya pueden estar con síntomas leves, siguen transmitiendo la enfermedad. Entonces, tenemos un periodo largo todavía de transmisibilidad que no podemos acortarlo. Y eso es también un factor por el cual no podemos contener esta enfermedad, el periodo de carga viral, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto es otro punto importante por el cual no controlamos la enfermedad y el término que conocen los epidemiólogos es el RO. ¿No? El RO es la capacidad de este virus o esta bacteria o este agente de afectar a otro o a más personas o la capacidad de contagiar a otras personas. Si ustedes más o menos hacen la remembranza acerca de la influenza o de la gripe tiene un RO aproximado de 1.2. Entonces, si la gripe tiene un RO aproximado de 1.2, ustedes recordarán que cuando estuvieron en las aulas o en un lugar cerrado o en la casa, uno tenía la gripe y como en escalerita se contagiaba el hermano, el hijo, el papá, la mamá, no sé, pero siempre en nuestra población cerrada, muchos eran los contagiados. Y eso sucedía con un RO de 1.2 en promedio. El RO en el caso de COVID-19 es 2.5, o sea, es el 100% más, 2 veces más. O sea, la probabilidad de contagiarte es muy alta. ¿No? Es muy alta. Es así que hicieron este estudio, ¿no? Que fue presentado hace poco, en marzo, el 11 de marzo, y ustedes ven más o menos la probabilidad de que se haga un brote de acuerdo al número de casos que se encuentran en esa población. Si ustedes ven el número 4 y suben la mirada hacia el puntito azul que está paralela al número 4, ven que tenemos el 0.6, que eso sería más o menos el 60%. ¿Qué quiere decir? Si es que hay 4 casos diagnosticados en una población, la probabilidad de que haya un brote en esa población es más del 50%. ¿Cuántos casos tenemos en Huancayo? Actualmente 12 casos. La probabilidad de que haya un brote en Huancayo, si ustedes siguen la tablita, va por el 100%. Entonces, probablemente lo que estemos reportando es un subregistro de la realidad que tenemos. Obviamente ese subregistro no es tan alto por las medidas adoptadas hasta la fecha, que es esto del aislamiento que se está teniendo, ¿no? Si no, tal vez las cosas ya hubiesen sobrepasado los límites, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Otras cosas por el cual no se controla el brote es por
este gráfico, ¿no? Este es un estudio que han hecho en China, ¿no? Sobre una gran cantidad de pacientes. Este estudio más o menos fue el corte cuando habían 44.600 pacientes, ¿no? Actualmente tienen alrededor de 80.000, pero más o menos para que ustedes se den cuenta que de este porcentaje que se enferma o que tiene COVID, el 81% tiene síntomas leves y probablemente acá no estén incluidos los asintomáticos, o sea, los que no tienen ningún síntoma. Eso también hace difícil el control, por eso va a haber pacientes que tienen síntomas muy sutiles y van a estar contagiando a la población sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, no va a haber un signo de alarma que nos diga, este paciente es el que está contagiando y a este hay que aislarlo, ¿no? Entonces, ese también es un punto que nos lleva desfavorablemente a controlar esta pandemia. De este grupo de pacientes de este grupo total de pacientes, como les decía, hay un 80% que son leves, pero hay un grupo que hacen las formas severas, que es un 14%, y hay un grupo que hace las formas críticas, que es un 5%. ¿Qué se evalúa en ese estudio? También la mortalidad, que fue un porcentaje de 2.5% de pacientes fallecidos, que son más o menos, para esa fecha eran algo de 1.100, ahora estamos en 2.000 tantos en China, y 80.000 pues son los números de casos, ¿no? Eso de China más o menos. Entonces nosotros con este gráfico podemos predecir qué es lo que va a pasar en nuestra población. En nuestra población peruana, incluido Huancayo, va a haber también este más o menos ritmo de transmisión o esta tabla. Va a haber un 80% que son asintomáticos, un 14% que son severos, críticos, un 5% y una mortalidad 2.5. La idea de este aislamiento, la idea de los médicos y del grupo político que dirige esta sociedad es que esta mortalidad disminuya a lo menos posible. Pero estamos viendo ya en las diapositivas anteriores cuáles son las brechas que dificultan el control de este brote. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y este es un gráfico que probablemente muchos de ustedes lo hayan visto y probablemente el presidente también se manifestó ante esto, que es la curva de transmisión de la enfermedad, ¿no? Ustedes ven la línea roja, que es la primera, que se ve un pico muy alto. Eso sería si es que no hubiese habido el aislamiento social que estamos actualmente, ¿no? Que estamos en el día 13 creo, ¿no? De aislamiento social. Eso probablemente es lo que se predecía que sucediera. Ahora, con el aislamiento social, lo que hemos hecho es aplanar esa curva, como ustedes están viendo en la línea celeste, ¿no? Como ustedes están viendo, el número de casos bastante disminuido. Pero ojo, esta curva, si ustedes siguen la línea celeste, y ahí le hice un círculo para que ustedes vean, no quiere decir que los casos van a desaparecer. Los casos se van a presentar y como ustedes están viendo la línea celeste y siguen dentro del círculo, hay otro brote, ¿no? Otra curva, otro cerro más dentro de esta presentación, que según este estudio, mira, se va a presentar 6, 7 meses después del aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que después de este aislamiento social van a aparecer los casos de coronavirus y van a aparecer brotes. Pero entonces dirán, entonces, ¿para qué hacemos el aislamiento si igual van a aparecer los brotes? El motivo del aislamiento o uno de los principales motivos del aislamiento es para que no haya ese pico y no sobresaturemos los hospitales y la atención de salud. Entonces, cuando hacemos el aislamiento, los casos se van a presentar en menor cantidad y nuestro arsenal médico médico y no médico y personal de salud en general, va de alguna manera poder cubrir la cantidad de pacientes que puedan ingresar al hospital. Si es que no haríamos esto, probablemente los casos serían como sucedió en Italia o en otros lugares donde rebasó la capacidad de salud. Entonces,
Ese es el motivo del aislamiento. ¿Van a llegar los casos? ¿Nos vamos a contagiar de coronavirus? Es probable que sí. Tenemos que estar preparados para ver qué vamos a hacer en ese momento. Sí. Esperemos que esta información pueda dar algunas luces. Esperemos también que sí. Continuamos la siguiente diapositiva. Ya respecto a la clínica de la enfermedad de COVID. Ya sé dónde está guardado. Ya está. Vamos a hablar un poco de la clínica de la enfermedad de COVID. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muchos han escuchado cuáles son los signos y los síntomas principales y presento esto solamente para que lo recuerden, ¿no? En este estudio, por ejemplo, vieron que la fiebre era lo más común dentro de los pacientes sintomáticos. La tos seca es otro síntoma común. La disnea o la fatiga, ¿no? La expectoración, el dolor de cabeza, los escalofríos. Ustedes ven ahí en proporciones cómo se van presentando respecto a esta enfermedad. Este es un estudio en China y si vemos en el siguiente, este es otro estudio que es un reporte de casos, ¿no? De los pacientes, igual vemos cuáles son los síntomas principales, ¿no? Acá cambia de alguna manera, porque Disney ya acá en este estudio no aparece tan pronta como en el estudio anterior, pero los síntomas son oscilantes ahí, ¿no? Vemos en este estudio, vemos también, por ejemplo, diarrea, ¿no? Náuseas y vómitos, ¿no? Rinorrea, que por ahí reportaron que no era frecuente, pero bueno, vemos acá que en este estudio se presentó en un porcentaje de pacientes. Entonces, los síntomas van a ser muy variados, no van a ser síntomas patognomónicos, podríamos decir que decimos, ya tiene estos síntomas, este es COVID, no lo podemos hacer, ¿no? Van a haber síntomas que van a aportar en la probabilidad de que sea el diagnóstico de COVID, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, en esta diapositiva vamos a ver más o menos cómo es el comportamiento de esta enfermedad. Vemos dos cuadros, ese es de un estudio que más adelante lo voy a presentar, pero ustedes ven en la parte superior están los que sobrevivieron y abajo están los pacientes que no sobrevivieron. El tiempo de enfermedad, si ustedes ven ahí la línea morada, que es la base, el tiempo de enfermedad, más o menos son 19 a 20 días. El tiempo de enfermedad. Dentro de ese tiempo de enfermedad hay un sonido ahí de una ambulancia que está que retumbe el oído. Pero bueno, vamos. Entonces, el tiempo de enfermedad más o menos, miren, de los pacientes que han sido evaluados han sido 20, 18, 19 días, ¿no? Y si ustedes ven el periodo más crítico de esta enfermedad, está en los pacientes que sobrevivieron en el día 9, en los pacientes que no sobrevivieron en el día 10. Entonces, no quiero decir que vamos a esperar el día 9 y 10 exacto para hacer, pero tenemos que hacer un rango. Después de terminado la primera semana, es el periodo más crítico en el paciente con COVID, donde tenemos que ser más precavidos en ver los signos de alarma porque es el momento donde se puede descompensar un paciente con COVID y por ende pasar a unidad de cuidados intensivos, usar ventilación mecánica, entrar en shock y llegar a fallecer. Entonces, ese es el periodo crítico de alguna manera, como podríamos decir, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y este es un estudio que nos va a hacer ver más o menos cómo está relacionado esto de la clínica con algunos factores inmunes que nosotros tenemos, ¿no? En el gráfico podemos ver que la carga viral o nosotros en esta enfermedad de COVID tenemos una fase viral y una fase de respuesta inflamatoria. La fase viral va dirigida al momento en el cual la cantidad de virus en nuestro cuerpo, principalmente en vías respiratorias, es alta y está con las probabilidades también de contagiar. Y luego pasamos una fase de respuesta inflamatoria donde nuestro organismo reconoce este virus, empieza a secretar una serie de sustancias como citoquinas, células de defensa, con la finalidad
de combatir este virus. Y esa respuesta inflamatoria sistémica de nuestro organismo va a hacer que se produzca los daños en nuestro mismo cuerpo. No parece utópico, porque en realidad parece que uno diría, ¿no? Entonces nosotros mismos nos estamos complicando la vida. En realidad, en una parte sí, porque reaccionamos ante un virus que no lo conocíamos, presentamos una serie de sustancias con la final de combatir y al final no la podemos controlar, ¿no? Entonces, en la fase viral de esta enfermedad, lo que vamos a encontrar son los signos y síntomas que había mencionado anteriormente, tal vez síntomas constitucionales leves, como una gripe, podríamos decir, ¿no? Tos seca, un poco de dolor de cabeza, fiebre, ¿no? Y luego ya en la fase donde hay una fase inflamatoria, ya vamos a encontrar, dependiendo de la gravedad, si solo va dirigido a pulmón, encontraremos disnea o una insuficiencia respiratoria aguda, y si es que ya se hace más sistémico, haremos una falla multiorgánica o una disfunción de órganos múltiples. Pasamos a la siguiente. Entonces, esto es también importante para saber un poquito de cómo vamos a diagnosticar la enfermedad. Si ya les había dicho que hay una fase viral y una fase inmunológica, en la fase viral lo principal que vamos a ver, o el método diagnóstico que va a confirmar la enfermedad de COVID, va a ser encontrar partes del virus. ¿Y qué métodos tenemos para encontrar partes del virus? El PCR actualmente, ¿no? Es la única prueba que tenemos actualmente para detectar el virus. Entonces, el PCR o la carga viral, que dependiendo de qué laboratorio usemos, el PCR va a hacernos ver la enfermedad en la fase viral. En la fase inmunológica es muy probable que no tengamos virus. Estamos justamente en la fase inmunológica donde el paciente está más severo y todo eso, pero es muy probable que el PCR sea negativo, ¿no? Entonces va a depender de en qué fase esté el paciente para ver qué exámenes auxiliares le vamos a pedir. Entonces, en la primera fase o fase viral, pediremos el PCR para diagnosticar la enfermedad. Podemos pedir test de antígenos también. Los antígenos, como ustedes saben, son parte del agente infeccioso, en este caso, parte del virus, y por ende también nos diría que el virus está presente. Pero en la fase inmunológica lo que vamos a ver es nuestra reacción. Entonces ya no vamos a detectar al virus, sino vamos a detectar anticuerpos contra el virus. Entonces dentro de estos anticuerpos tenemos el IgM o el IgG, como ustedes conocen, ¿no? Pero estos anticuerpos se presentan después de varios días, o sea, cuando nosotros reconocemos ya la enfermedad, probablemente al día 7, al día 8, día 10, más o menos unos días, es probable. Entonces, si es que uno está con síntomas respiratorios agudos y se hace un antígeno IgM o una prueba rápida basada en anticuerpos, mejor dicho, para diagnosticar COVID-19, es muy probable que te salga negativo. Y no quiere decir que no tengas COVID-19, ¿no? Probablemente es que recién vas a hacer anticuerpos, no es que no los tengas. Pero al contrario, si uno ya está en la segunda, tercera semana, se hace un PCR para COVID-19 y le sale negativo, no quiere decir también que no tengas la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya estás en la fase inmunológica. En la fase inmunológica necesitarás que se haga una prueba de anticuerpos para saber si tuviste o no tuviste COVID-19, ¿no? Entonces, es importante que veamos estas fechas, estos tiempos, para ver qué examen vamos a pedir y para ver si estamos con un paciente con diagnóstico de COVID como antecedente o tiene diagnóstico de COVID actualmente. Porque si ustedes ven también en los anticuerpos, en el caso de IgM, dice aparece en la segunda semana en este gráfico y acaba, no hay una fecha, ¿cierto? Y es porque no se sabe. Por ejemplo, en dengue, el IgM termina al 6º mes. O sea, si uno se hace al 5º mes de enfermedad, digamos, yo tuve gripe ahora y fue COVID-19, o mejor dicho, tuve COVID-19 hoy día, que estamos 28 de marzo, y me hacen una prueba de anticuerpos IgM
en mayo, en junio, digamos junio, julio, probablemente mi IgM sea positivo, probablemente mi IgM sea positivo. Y no quiere decir que tenga la enfermedad actual y que esté transmitiendo la enfermedad. Es por eso que hay que interpretar bien las pruebas. Peor ya será con el IgG. El IgG, miren, como ustedes están viendo, va mucho más tiempo, ¿no? En dengue, por ejemplo, perdura hasta 2 años el IgG. Entonces va a depender mucho, no solo de los exámenes de laboratorio, sino del enfoque al paciente, la clínica, los antecedentes epidemiológicos y obviamente el laboratorio que nos va a ayudar. Entonces esperemos que sea más o menos didáctico esto. Bueno, este es otro slide, pasen a la siguiente diapositiva. Este es otro slide de más o menos lo que les había mencionado anteriormente. ¿Y qué es lo que me preocupa en este slide? Me preocupa luego del PCR, que dice método confirmatorio abajo, vemos test rápido para antígenos en secreción nasofaringea y abajo tenemos test de ELISA. Esos me preocupan. ¿Por qué? Porque la población, si no le explicamos como intenté explicarles en las diapositivas anteriores, va a haber pacientes que se hacen IgM, les va a salir positivo y no van a tener clínica y es más, no van a tener replicación viral, pero ellos van a decir que tienen COVID-19 y por ende vamos a actuar con protocolos X que al final no sé cuán beneficiosos puedan ser, porque si no los tiene, si ya lo tuvo hace 3 meses, será innecesario el aislamiento, será innecesario dejar de trabajar en los casos de los que trabaja y probablemente sea lo vamos a ver como un bicho raro que puede contagiar a todo el mundo y al final esa persona no va a contagiar a nadie. Entonces, por eso tenemos que entender las pruebas, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, una vez conocido más o menos cómo es la evolución clínica de la enfermedad, cómo se dispersa esta pandemia, tenemos que ver el objetivo, a quién nos tenemos o a qué población tenemos que nosotros enfocarnos con más minuciosidad, porque no vamos a poder con toda la población, no vamos a poder con los 32 millones de pobladores que tenemos en Perú, obviamente. Tenemos que dirigirnos a nuestro público objetivo o a nuestra población vulnerable, ¿no? Y a eso tiene que ir dedicado nuestros esfuerzos a nosotros como médicos en sus centros de salud, puestos de salud u hospitales, a nuestra población vulnerable, porque la idea es que esa mortalidad que les presenté, que es de 2.5%, sea mucho menor en nuestro Perú. Porque no queremos que esa población vulnerable fallezca. Entonces tenemos que tener ese objetivo y todas las medidas que estamos haciendo ahora tienen que ser dirigidas principalmente a ese objetivo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para eso más o menos les voy a presentar algunos estudios para que vean quién es esa nuestra población objetivo. Y muchos ya lo deben saber, es solamente que acá lo presento en algunos slides con alguna evidencia. Nuestra población objetivo, según este estudio se hizo obviamente en China, en Wuhan, en la zona del epicentro donde se inició este brote o esta pandemia, mejor dicho, de COVID. Y se hizo un estudio retrospectivo donde se evaluó las características de los pacientes que no sobrevivían sobre los pacientes que se sobrevivían, ¿no? Si bien es cierto el estudio retrospectivo, pero nos da bastantes luces al respecto. Entonces se evaluaron, por ejemplo, ustedes ahí con el título que están viendo en esta diapositiva pueden bajar la información, está libre, toda la información respecto a COVID es libre, no se tiene que pagar nada, así es que lo pueden ustedes ver al más detalle. Yo voy a ser más resumido por aras del tiempo, ¿no? Entonces evaluaron, por ejemplo, edad, sexo, si tenía comorbilidades, si consumía cigarros, la frecuencia respiratoria, si tenía diabetes, hipertensión y todo eso, y lo pusieron en 2 grupos, los de los pacientes que no sobrevivieron y los pacientes que sobrevivieron. ¿Y qué encontraron? Pasamos a la siguiente diapositiva.
Voy a poner lo que salió positivo o en lo que encontraron que sí es un factor de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, otros estudios pueden encontrar otros factores de riesgo, pero esto es lo que hay en la evidencia actualmente, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo, uno fue la edad. Encontraron que a mayor edad tenían mayor riesgo de hacer las formas severas de COVID-19. Otra cosa que encontraron es los que tenían enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca. Ellos tenían mayor riesgo de tener formas severas de COVID. Otro, el score SOFA. Si se acuerdan, el score SOFA es el score de sepsis, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen el score SOFA, si tiene mayor puntaje, tiene mayor riesgo de ser severo. Es algo que podríamos decir que es casi obvio, ¿no? Bueno, pero también se vio eso. ¿Qué más? Se vio que los pacientes que hacían linfopenia también tienen más riesgo de hacer formas severas de COVID. Entonces, un hemograma se le puede pedir al paciente, se ve los linfocitos, si los linfocitos están bajos, tenemos que estar alertas, es una llamada de atención que este paciente se puede complicar. ¿Qué otra cosa? El dímero D también, ¿no? Cuando el dímero D estaba menor de 1, o sea, mayor de 0.5, también era un factor de riesgo, ¿no? La deshidrogenasa láctica, el DHL, también un factor de severidad. ¿Qué fueron los principales encontrados en este estudio? Pasamos a la siguiente. Entonces, respecto a esto, vemos ya que nuestros pacientes de riesgo o pacientes vulnerables podría ser, son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que son mayores, que tienen linfopenia, que tienen, vuelvo a la diapositiva anterior para recordar, los pacientes que tienen un DHL elevado, ¿no? Los pacientes que tienen un score SOFA elevado, ¿no? Hipertensión por ahí en el análisis univariado, pero en el multivariado, ¿no? Entonces, esos son nuestros pacientes con factores de riesgo. Bueno, este estudio nos hace ver, no es un estudio más, es un reporte en Estados Unidos sobre la mortalidad de los pacientes con COVID y compara China con Estados Unidos y probablemente acá tendríamos que poner en el siguiente guión a Perú, ¿no? Entonces, China ven que el 81% de los casos fueron casos leves, el 80% de las muertes en los pacientes de China fueron mayores de 60 años. ¿Qué encontraron en Estados Unidos? Encontraron de toda la población que está infectada de COVID, el 31% de los infectados fueron mayores de 65 años. Ese es un punto en el cual debemos trabajar, ¿no? Por eso les digo que tenemos que enfocar en nuestra población vulnerable. La idea es que en nuestro Perú, del total de pacientes que se contagien de COVID, el mínimo porcentaje sean mayores de 65 años. Porque si no, va a suceder esto que se está presentando. El 45% de las hospitalizaciones fueron mayores de 65 años. El 53% de los que necesitaron UCI fueron mayores de 65 años. Y el 80% de las muertes fueron en mayores de 65 años. Entonces, si no cuidamos a nuestra población mayor, vulnerable, ¿no? En este caso mayor, vamos a tener más tasas de mortalidad. Entonces, tenemos que explicar a la población cuando estemos en una consulta, si tienes en casa personas mayores de edad, tenemos que dar los mayores cuidados posibles, ¿no? Que use mascarilla, que no hay que estar no hay que acercarnos a menos de 2 metros de distancia, que los niños no se acerquen a esta persona susceptible, porque los niños también transmiten la enfermedad, nosotros transmitimos la enfermedad y él, si es que hace COVID, no va a ser las formas leves, sino es muy probable que haga las formas severas y es muy probable que fallezcan. Entonces, eso es importante o tenemos que tener en consideración cuando expliquemos a nuestra población. Y como ustedes ven en el siguiente gráfico, pasamos a la siguiente diapositiva, cómo va la proporcionalidad respecto a la edad y la mortalidad. Si tiene de 50 a 59 años, se encontró en este estudio 2% de mortalidad.
Entre 60 y 69 años, 4%. 70, 8%. Si era más de 80, 16%. O sea, depende de la edad. Cuanto más mayor tengas, mayor probabilidad de morir. Es más o menos obvio en muchas de las enfermedades. Por ende, tenemos que cuidar a nuestra población adulta mayor. Ese tiene que ser uno de los objetivos cuando conversemos con un paciente o con una persona y le expliquemos quiénes van a ser nuestra población de riesgo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si hemos entendido cuáles son los factores de riesgo, quién es nuestra población objetivo, cómo se va a transmitir la enfermedad, la clínica de la enfermedad, el manejo creo que ya va a ser algo mucho más sencillo. Vamos a unir los conceptos previos y vamos a ver qué opciones de manejo podemos nosotros tener. Obviamente cada sociedad, cada país tiene su manejo estricto ya estandarizado o llevado a un flujograma donde dice paciente tiene esto, pasa esto, pasa esto. Sí, es probable. Y ustedes obviamente que son personas leídas habrán encontrado y habrán buscado en estos días de aislamiento en internet un flujograma de este país, de esta ciudad, de esta ciudad, y todo dice, ¿y ahora cuál uso? ¿No? Entonces, la idea es con esta charla no decirles cuál van a usar, sino la idea es que ustedes tienen que centrarse en los signos o, como les decía, los conceptos de vulnerabilidad, de transmisibilidad, para ver cómo ustedes van a aplicar en su población o en sus pacientes que van a tener en sus centros de salud respectivamente, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, este es un estudio que fue publicado, ¿no?, en los anales de medicina intensiva, donde se vio que hay una disminución de la mortalidad aplicando este flujograma. Y lo puse acá porque este flujograma más o menos dice lo que he dicho anteriormente. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha o es confirmado de COVID, lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero será diagnosticarlo, ¿no? Diagnosticarlo, ¿no? Una vez que lo hemos diagnosticado, una vez que sabemos en qué etapa de la clínica está, o sea, está en la fase viral, está en la fase pulmonar o está en la fase inmunológica, lo fechamos o le decimos, él está en tal fase, luego tenemos que ver sus factores de riesgo. Este paciente es un adulto joven, atlético, sin ninguna comorbilidad, ya, este pasará a este grupo. Este paciente no, este paciente es mayor de edad, tiene linfocitos o linfopenia, tiene disminución o disnea, tiene una tomografía sugerente, este pasará a otro sitio. Entonces nosotros tenemos que ver esos signos de alarma o signos de que este paciente se pueda complicar. Entonces, tenemos un paciente con COVID, lo primero que vamos a hacer es graduarlo o darle un lugar dentro de los factores de riesgo. Si ese paciente tiene factores de riesgo, tiene altos factores de riesgo de que ese paciente se pueda complicar, lo que hay que hacer a ese paciente es darle la información y también ofrecerle un monitoreo continuo, porque ese paciente es vulnerable y puede hacer las formas severas. Y si hace las formas severas va a pasar a UCI, si pasa a UCI es probable que fallezca si es que tiene, bueno, todas las condiciones para fallecer, ¿no? No porque pase a la UCI. No es lo que quise decir. Listo, entonces, pero si ese paciente tiene bajo riesgo, lo que solamente hay que estar monitorizándolo, pero ya no monitorizándolo de forma continua, sino tal vez en la mañana, en la noche, dependiendo del paciente, o cada día, dependiendo de la situación donde te encuentres. Si te encuentras en un puesto de salud y tienes pocos pacientes, pues llamarás teléfono y preguntarás si tiene alguno de los signos de alarma o no tiene esos signos de alarma. En cambio, en los pacientes que tienen alto riesgo, sí hay que tener un monitoreo. Y ese monitoreo continuo va a ser vigilar la frecuencia respiratoria, vigilar la saturación de oxígeno y vigilar la frecuencia cardíaca.
Si eso se desestabiliza dentro de su normalidad, ese paciente tiene que ir a un hospital o a una unidad de terapia intensiva porque es un paciente crítico que es muy probable que se contagie, ¿no? Entonces, más o menos ese es el flujograma que tienen que manejar. Entonces, a raíz de esto que les he mencionado, pasamos a la siguiente diapositiva. Hay muchas evidencias respecto a flujogramas, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la de una reunión de las sociedades. Está la Sociedad de Infectología, de Medicina Intensiva, de Neumología, de Medicina Interna, y pusieron estos 3 escenarios. El primer escenario, que es un paciente con síntomas respiratorios con prueba positiva para COVID, pero que no hace neumonía. No tiene neumonía, no tiene signos de alarma, pero sí puede tener algún factor de riesgo, ¿no? El escenario 2 pusieron a los pacientes que también igualito con sospechosos o probables de COVID, que sí tienen neumonía, ¿no? Que no tienen sin signos de alarma o con o sin factores de riesgo, pero tienen neumonía, ¿no? Y el escenario 3 son los pacientes con cuadro clínico con infección con COVID, con evidencia de neumonía, con signos de alarma, ¿no? Entonces, ellos lo establecieron así y dieron para cada escenario un tipo de manejo que lo vamos a mencionar. Hay que recordar que en Huancayo actualmente el diagnóstico de COVID solo puede hacerse de forma clínica. ¿Por qué? Porque no tenemos hasta la fecha del 26 de marzo, bueno, hasta la fecha de ayer, 27 de marzo, no tenemos pruebas confirmatorias en Huancayo para COVID-19. Como ustedes saben, las pruebas se las toman y se las manda al Instituto Nacional de Salud en Lima, y Lima las retorna después 3, 5 días, dependiendo de la cantidad de pruebas que tiene que procesar a nivel nacional. En Huancayo no las tenemos actualmente. Esperemos que pronto las tengamos, esperemos. Eso es trámite de qué, de los gobiernos, de las instituciones, eso se verá. Esperemos que muy pronto podamos diagnosticar rápidamente o confirmar. Porque muchos de esos pacientes con la clínica tan florida que tienen pueden ser, como no pueden ser, COVID, y podemos podemos tener muchos falsos positivos y muchos falsos negativos respecto a esta enfermedad. Pasamos a la siguiente. Esto es otro flujograma. Voy a presentar solo 3 flujogramas. No vayan a pensar que voy a presentar de todos los países uno por uno. No, voy a presentar algunos nada más. Este es un flujograma, por ejemplo, de Estados Unidos, también de la Universidad de Miami, donde ellos lo clasifican en leve con factores de riesgo, moderado, severo, pacientes críticos. Cada uno con determinado, tiene que terminar determinadas características, ¿no? Entonces, pero más o menos va a lo que yo les había puesto a conocer anteriormente. En este hospital, ¿no? También vieron respecto al tratamiento, que lo vamos a comentar más adelante. Lo que quiero que vean acá la parte inferior del lado derecho de la diapositiva está Remdesivir, ¿no? Que es un medicamento o es un antiviral contra SARS-CoV-2 o contra COVID-19 que está en estudio y que ellos lo usan como tratamiento compasivo. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es de la Universidad de Florida, ¿no? Donde también más o menos ellos lo han clasificado en pacientes leves, moderados y severos. Como ustedes están viendo, nosotros clasificamos de una manera, Miami clasificó de otra manera, Florida clasificó de otra manera, pero más o menos se enmarcan en todo lo que les he mencionado anteriormente. Igual, ellos también usan algunos medicamentos que luego vamos a mencionar, pero en esta universidad han puesto considerar tocilizumab como tratamiento, como terapia compasiva, ¿no? Que vamos a hablar de esos tratamientos más adelante. Pasamos a la siguiente. Vamos, sobre el tratamiento, que es algo que supongo que les está llamando la atención. Tenemos opciones actualmente
¿Qué podemos usar? Hay mucho que se ha hablado, los medios de comunicación han hablado muchos esquemas de tratamiento, pero vamos a tratar de enfocarnos y darles lo que hay en la literatura actualmente para que cada uno saque sus conclusiones y vea si puede usar algún esquema de tratamiento. Hasta el 25 de enero de este año, según los informes de información de antivirales en creación, ustedes pueden ver para SARS-CoV, que ustedes ven, pasamos a la siguiente diapositiva, disculpen, estoy acá en la computadora que está en la siguiente diapositiva, pero no acá. Ya, entonces si vemos acá hasta el 25 de enero de este año, vemos hay una línea ahí con colorcitos, ese es sobre esquema de tratamientos para SARS-CoV-2 o para COVID-19, ¿qué medicamentos están en estudio? Entonces tenemos a favipiravir, tenemos a remdesivir, tenemos a cloroquina, a la hidroxicloroquina, tenemos ribavirina, lopinavir, ritonavir, ¿no? Mefloquina, que son diferentes medicamentos que se intentan usar para COVID-19. Pero como ustedes ven, cada colorcito responde a qué fase del estudio está. Y como ustedes están viendo, la mayoría de estudios están de color azul. Y de color azul son los estudios que solamente se han hecho en cultivos celulares in vitro, más no así in vivo. De eso tiene que pasar un proceso, aplicar a seres humanos, a un pequeño grupo para ver efectos adversos, luego a un gran grupo y todo es un proceso más o menos largo. Esto era para el 25 de enero. En la siguiente gráfica ustedes van a ver esos medicamentos, dónde actúa cada medicamento. Vuelve a la diapositiva anterior. Decía en el siguiente dibujo. Y ahí vemos ahí un pulmoncito y luego vemos un cuadrito, ¿no? En la parte derecha. Ahí están los lugares de acción de cada medicamento. Entonces, más o menos para que ustedes sepan dónde se ha visto molecularmente y in vitro dónde actúan estos medicamentos y por ende pueden ser dependiendo ya probados en seres humanos o primero en animales y luego en seres humanos para ver si estos van a ser útiles. Pero a la fecha no hay esos estudios o en algunos sí y en algunos no, como los voy a mencionar más adelante. Entonces, si hay una lista amplia de medicamentos para COVID-19, vamos a poner los que considero son los más importantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, este estudio más o menos vio qué medicamentos in vitro veían que disminuían la carga viral de COVID-19. Y si ustedes se dan cuenta, miren, tenemos ribavirina. Ven ahí los cuadritos, cada cuadro representa un medicamento. Ribavirina sí disminuye la carga viral a una determinada dosis. In vitro, nitazoxamida, penciclovir, remdesivir, cloroquina, ¿no? Todos los medicamentos, como ustedes ven, sí disminuyen la carga viral, se ha visto in vitro, pero hay que ver eso si en el cuerpo humano cumple esas funciones, ¿no? Pasamos a la siguiente. Listo, entonces vamos con hidroxicloroquina, un tratamiento que ya creo que todos están tomando como profilaxis o como tratamiento y explicaré un poco al respecto. Respecto a hidroxicloroquina, pasamos a la diapositiva anterior. ¿Cuánto tiempo ya está para ver cómo avanza? ¿No tiene? Ahí, aquí en ese. Ya, entonces. Ya, ¿no? Sí. A ver, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Entonces, respecto a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina hay estos estudios preclínicos, ¿no? Que se han visto in vitro en cultivos celulares, donde se explicó más o menos que el mecanismo de acción es que este medicamento altera el pH de la membrana celular, por ende el virus no puede cumplir su función de adherirse al ADN de la célula y replicarse. ¿No? Y lo otro es que también inactiva el receptor de
COVID-19, ¿no? Al glicosilarlo, esto lo inactiva y por ende el virus no puede unirse a la célula y al no unirse a la célula obviamente no va a replicarse en todos los procesos, ¿no? Entonces se vio esto in vitro. Y eso es lo que se vio en el resultado de los estudios. Ven ahí las partes, los gráficos a la derecha, ven el tratamiento de cloroquina e hidroxicloroquina, ¿no? Los dos disminuyeron la carga viral. Uno con menor cantidad de dosis, otra con mayor cantidad de dosis, ¿no? Entonces, hidroxicloroquina, de alguna manera, en comparación a cloroquina, era mejor para disminuir la carga viral in vitro. Luego, lo siguiente que hicieron sobre hidroxicloroquina fue ver con qué dosis que le damos al ser humano podíamos llegar al pulmón, a las dosis necesarias para inhibir la replicación viral. Entonces ahí ven en el gráfico donde dice la C, que está en la parte inferior izquierda, se pusieron varios regímenes, A, B, C, D, F, pero todos los regímenes, como ustedes están viendo, que se han utilizado, cumplían con ese objetivo que era disminuir, o mejor dicho, llegar a los pulmones en las cantidades que se suponen que van a inhibir al virus. Ese es el siguiente estudio que se hizo sobre hidroxicloroquina. Hasta ahí estamos todo bien, pero hasta ahí no contamos con nuestro cuerpo y cómo va a actuar con la hidroxicloroquina nuestro cuerpo y cómo va a defender al virus nuestro cuerpo. No lo sabemos. Estos son los estudios preclínicos. ¿Qué más hubo sobre hidroxicloroquina? Pasamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una revisión sistemática donde van a revisar la eficacia. Te pasaste mucho, una menos, te pasaste mucho, ya hay. Entonces, una revisión sistemática donde van a ver la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina. Y lo que vieron en este estudio, bueno, los investigadores trataron de buscar a nivel de la literatura existente todos los estudios que habían sobre cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19. Y lo que encontraron fue lo siguiente. Aparte de los estudios preclínicos que les mencioné, que ustedes lo vieron, lo que encontraron fueron estos estudios, que en realidad estos estudios son ensayos clínicos que están en curso. Todavía no hay resultados, están en curso, ¿no? Entonces, probar cloroquina en forma de inhalación, agregado hidroxicloroquina de determinadas dosis, pero todos estos estudios están en estudio, ¿ya? Y este mismo estudio hace un acápite, ¿no? Donde en la discusión dice, ¿no? Hacen referencia a que en China dijeron que habían visto que la hidroxicloroquina había sido efectiva en más de 100 pacientes que ellos habían tratado. Trataron de buscar ese estudio y no encontraron en la bibliografía. Solamente, como ustedes ven en esta traducción, en esta parte superior en inglés, hacían referencia a la bibliografía número 5 que dicen, ¿no? Entonces uno bajaba, iba a la bibliografía número 5 y ustedes ven en la parte inferior, esa es la bibliografía número 5, el artículo cuando uno abre esa bibliografía y ve que ese estudio en realidad solamente dice lo que decían los estudios preclínicos, o sea, no habla de esos 100 pacientes a los cuales les favoreció la hidroxicloroquina. Pero eso ellos lo comunicaron en una nota de prensa, como ustedes ven si lo traducen esto al español, ¿no? Entonces, ese es un sesgo o un problema sobre hidroxicloroquina. Actualmente no había, bueno, hasta ese momento no habían estudios que avalen el estudio de hidroxicloroquina como tratamiento para COVID-19. Estudios clínicos. Preclínicos sí hay, como de muchos otros medicamentos, clínicos no. Pero apareció este estudio, que pasamos a la siguiente, que todos lo deben haber leído, porque en todas las recomendaciones están, gracias a este estudio, es que pusieron a la hidroxicloroquina como tratamiento. Y este estudio, bueno, que fue publicado también hace muy poco, el 18 de marzo me parece. Si ustedes ven el gráfico en la parte superior, es a los pacientes
La línea negra es a los pacientes a los que no les dieron hidroxicloroquina, la línea azul es a los pacientes que les dieron hidroxicloroquina y la línea verde es a los pacientes que les dieron hidroxicloroquina más acitromicina, ¿no? Y lo que vieron ellos es cómo respondía la carga viral, ¿no? Y vieron ahí que había una disminución de la carga viral con hidroxicloroquina y acitromicina o con hidroxicloroquina solo en comparación a dar un placebo. Entonces uno dice, si este gráfico me dan, yo doy hidroxicloroquina más acitromicina a todos mis pacientes porque ya encontré lo que tenemos que hacer. Pero uno tiene que analizar los estudios. Y al analizar los estudios, hubieron muchos sesgos. Y eso necesita ser luego corroborado por un ensayo clínico que, como ustedes han visto en la diapositiva anterior, están en proceso o están realizándose. Entonces, ¿cuáles son esos sesgos? Este primero es un estudio abierto comparativo, o sea, compararon pacientes que le dieron tratamiento y a pacientes que no le dieron tratamiento. Pero al comparar a esos pacientes, los pacientes a los que les dieron tratamientos eran del Hospital X, por ejemplo, el Hospital Ramiro Prealé, y a los pacientes que no le dieron tratamiento era del Hospital de Piura, por ejemplo. Las condiciones son totalmente diferentes, no los puedes comparar porque no les estás dando el mismo soporte que le das acá, que le das en Piura. Los factores climáticos y un montón de cosas. La capacidad operativa, no sé, los recursos humanos, el otro habrá sido MINSA, el otro habrá sido de salud, el otro habrá sido un puesto de salud. No dice nada al respecto. O sea, compararon dos grupos que en mi opinión no debieron compararse. Lo otro es la cantidad de pacientes, son muy pocos pacientes. 14 pacientes para el grupo de hidroxicloroquina, 6 para el grupo de la asociación y bueno, ¿no? Y lo otro es, ¿qué más? En los grupos comparativos, el promedio de edad entre los controles, o sea, los que no les, entre los controles era 37 años. Y el promedio de edad en los pacientes que les dieron tratamiento era 51 años. O sea, miren, había diferencia en edades también. Entonces, ¿cómo puedes comparar dos grupos si ya de por sí uno de 37 años a uno de 51 años son diferentes personas, son diferentes grupos, ¿no? Entonces, eso también es otro. Lo otro es que la carga viral ellos no lo midieron de una forma cuantitativa, principalmente fue cualitativa, o sea, presente, no presente, presente, no presente. Eso es lo que midieron. No midieron si la carga viral caía, entonces tiene algunos sesgos esta publicación. Con eso no quiero decir que la hidroxicloroquina no pueda servir, no, sí puede servir, pero tendrían que ser respaldados de ensayos clínicos que están en proceso. ¿Y por qué los ensayos clínicos no los hacemos nosotros? Porque para empezar, el Huancayo no tiene un grupo mejor dicho, un centro de investigación que haga ensayos clínicos. Es también una debilidad de nosotros, porque si no armaríamos el protocolo y empezamos a hacer un ensayo clínico, pues no abierto, damos a pacientes, en la medida que vemos, captamos 1 o 2, vemos que hay beneficios, pero con todos los regímenes que se deben tener como buenas prácticas clínicas, esto podría ser beneficioso y podría dar las luces de un tratamiento. Al momento no lo hay. Pasamos a la siguiente diapositiva, lopinavir, ritonavir. Es otro tratamiento que se ha indicado para COVID-19. Pasamos a la siguiente. Y acá solamente voy a presentar una diapositiva porque es la diapositiva más actual y creo que es la que tiene mayor rigurosidad en su metodología y nos dice más o menos sobre este medicamento. Este estudio sí fue abierto, randomizado y controlado. Se realizó en Wuhan, la zona del epicentro de COVID-19, y lo único que se randomizó en un grupo, a los que les dieron lopinavir, ritonavir, y al otro grupo a los que no les dieron nada. Lo ideal hubiese sido que al otro grupo no es que no le dieran nada, sino le den un placebo, ¿no? Para que no haya sesgos de interpretación por el paciente ni por los investigadores. Pero ahí ese es el sesgo que podríamos mencionar. Pero los gráficos son muy importantes. Y este gráfico, el primer gráfico que vemos en la parte izquierda es la mejoría. A ver, si a los pacientes que le dieron lopinavir respecto a los controles mejoraban más rápidamente. Y se ve estadísticamente que no hay mejoría.
sea, si le das lopinavir y ritonavir, va a estar hospitalizado la misma cantidad de días que un paciente que no le das lopinavir. Y el otro, que es creo que lo más sustancial, el otro gráfico, la carga viral. Tampoco hay diferencia significativa en la caída de carga viral respecto a los que dieron lopinavir y a los que no les dieron lopinavir. Entonces, podemos decir que lopinavir y ritonavir, según los estudios actuales, para casos severos de COVID-19, no son de utilidad, ni asociados a nada, porque en este mismo estudio vieron que su función o el objetivo del lopinavir y ritonavir no era cumplido con el medicamento. Pero en los ensayos preclínicos decían que lopinavir y ritonavir sí destruía al virus COVID-19, igual que lo dice para hidroxicloroquina, para nitazoxamida, para los medicamentos que les había mencionado. Por eso es necesario luego aplicarlo en los seres humanos para ver si eso que lo hemos planteado en estudios preclínicos se cumple. Y ese punto es el que falta en muchos de los medicamentos que se están dando. Siguiente diapositiva. El siguiente medicamento que es importante, me parece, es Remdesivir, ¿no? Es un medicamento que fue aprobado ya hace mucho tiempo porque ustedes saben que antes del SARS-CoV-2 estuvo el SARS-CoV y también estuvo el MERS, ¿no? Que son otras enfermedades respiratorias que hubieron brotes y a raíz de eso se aplicaron nuevos medicamentos y este es uno de los medicamentos que sí pasó esa valla y ya estaba en estudios como en ensayos clínicos fase 2, como ustedes vieron en la tabla anterior. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces este medicamento lo que hace es inhibir al RNA polimerasa. Al inhibir al RNA polimerasa, por lo tanto, ya no se va a replicar el virus, ¿no? Como les decía, es efectivo para SARS-CoV-1, SARS-CoV o MERS-CoV y por ende es probable que sea efectivo para SARS-CoV-2. ¿No? No hay estudios randomizados controlados sobre este medicamento todavía y la dosis que se sugirió es la que se menciona anteriormente. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, sobre este medicamento se están haciendo varios estudios, ¿no? Varios estudios en los cuales en algunos se están captando pacientes todavía y otros estudios ya tienen o todavía no inician, mejor dicho. Y lo que están tratando de evaluar ellos es si este medicamento es favorable o no es favorable para COVID-19, ¿no? Y como ustedes han visto, están en el proceso de captación de pacientes y están en el proceso de ver resultados. Todavía no ha salido nada. Y ustedes ven que son ensayos clínicos y como son ensayos clínicos tienen una mayor rigurosidad en su selección y en sus resultados y la credibilidad de sus resultados. Entonces, este medicamento, por ejemplo, en las guías que les había hecho ver de Estados Unidos, lo están usando como parte de medicamentos compasivos, pero al ser compasivos están ingresándolos a los estudios para sacar alguna conclusión. Y eso es lo que debiéramos hacer nosotros. Ya les vamos a dar hidroxicloroquina más acitro, pero hay que meterlos a ese ensayo, pues hay que ver, capaz que con pocos pacientes llegamos a ver que sí hay resultados y diremos la verdad del tratamiento para COVID-19, que hasta la fecha no hay datos. Pasamos a la siguiente diapositiva. El otro medicamento es interferón, que también lo escuché por acá en Huancayo, que estaban queriendo hacer algunas adquisiciones, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y respecto a interferón, igualito vemos, ¿no? La eficacia contra SARS y CoV también ha sido evaluada. Hay sinergia, decían, con ribavirin y lopinavir y ritonavir por los estudios que habían, pequeños estudios, pero ya vemos que lopinavir y ritonavir ya no sirven, por ende, ya debemos sacar esa parte de nuestra evaluación. Y estas las formas como se debían usar, pero son estudios como in vitro o preclínicos. Hay estudios de interferón en seres humanos, sí hay estudios en seres humanos que son en pocos pacientes donde todavía no son de forma de ensayo clínico, sino son como reporte de casos, series de casos que no nos pueden dar una veracidad sobre su uso. Por ende, primero tendríamos que hacer un ensayo clínico o si vamos a
más que comprar, mejor decimos que ensayemos con este medicamento y vemos si sirve o no sirve, ¿no? Porque si no es un gasto inútil, no sirve y vamos a comprar un montón para algo que no sirve, no sería dable, creo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, corticoides, ¿no? Corticoides también que es un medicamento que se usa bastante para disminuir la respuesta inflamatoria sistémica, y vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, es efectivo para el tratamiento de ARS. Hay metaanálisis y hay estudios randomizados controlados. Lo que se ha visto respecto a influenza, que ustedes saben, la influenza también produce una neumonía y produce un ARS, ha visto que el usar corticoides había aumento de la mortalidad. ¿Podría usarse como pulso de terapia? Sí, podría usarse, porque hay algunos estudios que dicen el beneficio del corticoides como terapia de rescate. Tiene sus indicaciones, no al inicio, sino cuando las otras medidas hayan fallado. Y si nosotros vemos en los gráficos, esto sí nos llama la atención. Esto es para disminución de la carga viral. Y vemos que cuando tú le das corticoides, la carga viral disminuye de alguna manera más lentamente en relación a que no le das nada. Pero esto no fue estadísticamente significativo. Por ende, los corticoides podrían usarse como pulsos de terapia de rescate en pacientes críticos. También en la parte final dice sobre un medicamento, el tocilizumab, ¿no? El tocilizumab es un antagonista de la interleuquina 6 y actúa justamente en ese momento, ¿no? Y como ustedes ven en la cascada inflamatoria de las enfermedades y específicamente de COVID, la interleuquina 6 es una de las citoquinas que se producen en la fase inmunológica de COVID. Y si es que nosotros le damos ese medicamento, en teoría deberíamos antagonizar a esta interleuquina 6 y por ende la fase inmunológica no sería tan catastrófica, ¿no? No hay estudios randomizados controlados, se están haciendo y como ustedes vieron en el flujograma de la Florida, ¿no? Están usando tocilizumab como parte de un ensayo clínico para ver si es beneficioso o no es beneficioso, ¿no? ¿Qué es lo que debiéramos hacer, ¿no? Nosotros para eso? También el IETSI, que es una institución de la salud, pasamos a la siguiente diapositiva, hizo un reporte sobre el uso de tocilizumab como tratamiento de rescate para pacientes con COVID-19. Pasa a la siguiente diapositiva. Ellos ahí explican más o menos cuál es el mecanismo de acción y vieron que los estudios en realidad son estudios de serie de casos, ¿no? Ha habido un grupo de pacientes que se le aplicó, vieron beneficios, pero eso es incierto si no están dentro de un estudio más sistematizado. Y se están haciendo los estudios. Esperemos que en adelante tengamos respuesta a esos estudios y podamos saber qué dar a los pacientes, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes con COVID-19? Esto es lo que se encontró en China y esto es lo que probablemente va a pasar. De todos los pacientes, como ustedes han visto, 81% leves, 14 o 15% moderados y críticos severos, al final el 96% se va a recuperar. Un 4% va a fallecer, 2.5, 4%, ¿no? Es el porcentaje más o menos que se maneja dependiendo del estudio que se ha hecho, ¿no? Entonces, la idea es que de nosotros, igual, ver que un gran porcentaje se va a recuperar, pero este porcentaje que va a fallecer es el mínimo posible y ya sabemos quiénes son nuestra población vulnerable, a quienes tenemos que cuidar con más ahínco y esto esperemos que no nos rebase si tomamos esas medidas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, esperemos que con esta charla hayamos contestado porque es tan difícil controlar esta pandemia. Ya creo que lo he dicho en varias veces, quiénes es nuestra población vulnerable. Esperemos que ya sepamos a quiénes tenemos que cuidar y si existen opciones de tratamiento, ya los vieron en cómo estamos todavía respecto al tratamiento y si ustedes apuestan por alguno de ellos,
tiene que estar debidamente documentado y para bien del paciente y de la población, ¿no? No hagamos lo que dice en la siguiente diapositiva. Dejemos de hacer medicina basada en el teléfono malogrado. Lo digo ¿por qué? Porque por ahí escuchamos que un medicamento primero sirve como tratamiento, lo han aplicado, ¿no?, en tratamiento para casos severos, ya nosotros lo usamos para leves, es más, ya lo usamos para profilaxis, y ya, o sea, ya tergiversamos todo. Dejemos de hacer la medicina basada en experiencia, ¿no? Yo le di a este paciente tal medicamento y me sirvió, pero en el siguiente paciente ¿te servirá? ¿No te servirá? Dejemos de hacer eso. Es probable que la experiencia sirva, pero tenemos que ser muy cuidadosos de seleccionar ese tipo de experiencia. Y dejemos de hacer medicina basada en el chisme, pues la prensa, ¿no?, que es sensacionalista, que en el escudo nacional está la cura para esta enfermedad y al final tenemos más problemas que soluciones. Y hagamos una medicina basada en evidencias, con enfoque en el paciente. Sé que la población o el auditorio es joven y esperemos que hagamos este tipo de medicina y no caigamos en lo que se está haciendo con más proporción cada vez, una medicina no basada en evidencias. Gracias. A ver, preguntas, ¿no? Ya. A ver si mandan sus preguntas por escrito, me dicen por el comunicador. A ver, pues esto. Te dejo un ratito y que vayan. A ver, entonces agradecemos de parte del Comité de Salud Pública del Colegio Médico Consejo Regional 4 Huancayo al doctor Frank Quispepari, y asimismo agradecemos, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden escribir para comunicar y él puede responder. Siguiente. Doctor, yo le voy a ir diciendo las preguntas ya está, para que las vaya respondiendo en orden. Ya, a ver. Ya, a ver, la primera. ¿Hasta qué día y o fase de la enfermedad aún es posible el contagio y en qué etapa el contagio es mayor? Ya, entonces, vuelve a la diapositiva anterior que estamos presentando. Ya, este gráfico creo que va a representar más o menos, o vamos a responderla. Probablemente haya llegado tarde a la exposición la que ha preguntado o el que ha preguntado, pero les había dicho que el periodo máximo de carga viral son los 7 primeros días, entonces el mayor riesgo de transmisibilidad. Pero ¿hasta cuánto tiempo se puede transmitir? Lamentablemente no lo sabemos específicamente. Como ustedes ven en este estudio, hay pacientes que luego de 21 días de tener la enfermedad seguían teniendo cargas virales presentes. Obviamente el riesgo es mucho menor, pero todavía tienen el virus dentro y por lo tanto transmitiendo. Pasa otra dos diapositivas. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la dosis y días de tratamiento con hidroxicloroquina más azithromicina? Entonces, terminando la primera pregunta, es entonces la fase de transmisión va a ser mientras la carga viral esté presente, la fase viral. Y esa fase viral, los 7 primeros días son los más, de alguna manera, contagiantes y los otros días son menos contagiantes, pero mientras el virus esté en nuestro organismo tenemos probabilidad de contagiar, que serían hasta 21 días en promedio. La siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la dosis de hidroxicloroquina y azithromicina? Como los he mencionado, no recomiendo ese tratamiento a la fecha. La siguiente pregunta. Con respecto al tratamiento de personas alérgicas a AINES y paracetamol, ¿cómo sería su tratamiento?
ya que sabemos que en los casos leves se usan estos medicamentos? En los casos leves, el tratamiento es sintomático. En los casos moderados a severos, el tratamiento va a ser de soporte. Dentro de los sintomáticos, dependiendo de la clínica que tenga, si el paciente tiene fiebre, será pues un antipirético, ¿no? Que puede ser paracetamol. Si es que es alérgico al paracetamol, será pues un Naine, ibuprofeno. Si es alérgico al ibuprofeno, la antalgina, tal vez un etamisol, ¿no? Entonces va a haber una serie de procesos dependiendo de la tolerabilidad del paciente, de las alergias que pasen. Pero el tratamiento va a ser sintomático. Si tiene mucha rinorrea, será pues un inhibidor de bombas de hidrógeno, que puede ser cetiricina, no sé, loperamida, clorfenamina, dependiendo de la condición, ¿no? El tratamiento sintomático en los casos leves. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Para hacer un análisis estadístico de infectados por coronavirus, ¿sirven las pruebas que ha adquirido el Estado? A ver, el Estado ha adquirido, si más no mi información es cierta, dos tipos de pruebas. Las pruebas moleculares y las pruebas basadas en anticuerpos. Las pruebas moleculares nos van a servir para diagnosticar la enfermedad actualmente, ¿no? Y con eso se puede hacer análisis estadísticos y ver cuánta población está infectada actualmente, cuánta población necesita tratamiento. Las pruebas inmunológicas no nos van a decir el estado actual del paciente, pero sí nos va a servir para ver nuestra prevalencia o cuántos pacientes infectados en nuestra población tenemos. Se propone, por lo que ha pasado en China, y se ha extrapolado en otros lugares, y según los estudios, que el 60% de la población mundial va a tener este. Entonces, de los 32 millones vamos a tener el 60%, multiplica, entonces son 18 millones en promedio, ¿no? Vamos a tener esta enfermedad. No ahora, no tal vez ahora, pero en el transcurso del tiempo vamos a tener esta enfermedad. De forma leve, moderada o severa, dependerá de las condiciones clínicas que cada paciente tiene. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que actualmente se utiliza para pacientes severos con COVID-19 en el Perú? Como les dije, el tratamiento en casos severos, en mi evaluación, es tratamiento de soporte. Sin embargo, instituciones como las sociedades han propuesto para los casos severos usar hidroxicloroquina más acitromicina o cloroquina como tratamiento. Aunque no hay estudios que respalden eso, ellos han propuesto eso. Lo otro, no hay ensayos clínicos activos en el Perú respecto a probar medicina o medicamentos para tratamiento en los casos severos. Debieran haber. Depende de nosotros, depende de las instituciones investigadoras en salud. Ok. Hoy se reportan 675 casos y 16 fallecidos. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, la opinión respecto a que en realidad, o sea, esta enfermedad ha llegado y va a seguir su proceso. Las medidas que estamos tomando enlentecen el proceso a fin de que nuestras instituciones de salud se preparen mucho mejor cuando aparezcan muchos más casos que probablemente van a aparecer en el transcurso del tiempo. No tal vez durante este aislamiento, que es una medida que está mitigando este proceso, pero probablemente luego de que acabe el aislamiento, los casos aparecerán y esperemos que ya las instituciones de salud tengan
lo adecuado para combatir a esta infección. Siguiente pregunta. ¿El Perú tiene miras en hacer un ensayo clínico con la cantidad de casos actuales? Debiera hacerlos. No, o sea, con la cantidad de casos podríamos hacer, por ejemplo, de profilaxis para COVID-19 para prevenir los casos severos, pero dentro de un estudio sistematizado que nos diga con mayores probabilidades de no equivocarnos a una respuesta de si sirve o no sirve un X tratamiento. No he visto que se hayan aprobado en el Instituto Nacional de Salud ensayos actuales para COVID-19 hasta hace 3 días, que fue la última revisión que hice. Después de haberse curado de esta enfermedad, ¿hay posibilidad de que vuelvas a contraer el virus? Hay algunos reportes en China que han visto que pacientes que luego de un mes y medio de haber tenido la enfermedad, luego han presentado los mismos signos y síntomas de una enfermedad relacionada a COVID. Les hicieron las pruebas moleculares y vieron que sí hubo una reactivación. En realidad no se pudo evidenciar si en realidad fue una reactivación o fue simplemente el proceso que todavía no se había controlado. ¿Podrían darse las recidivas? Podrían darse. Los anticuerpos que se miden en esta fase en la cual ya producimos anticuerpos, no sabemos si esos anticuerpos tienen la eficiencia de cuidarnos contra otra o contra una recidiva, ¿no? Todavía no podemos hacer esa aclaración. Sin embargo, ustedes saben que la vacuna contra COVID está en proceso. Probablemente sí hayan encontrado algunos anticuerpos que puedan beneficiar a que no se presente esta enfermedad y esperemos que así sea. Okay. ¿Qué tipo de examen y después de cuánto tiempo debería hacerse luego de estar expuesto a un paciente con COVID-19? Al momento considero que deberíamos hacer los exámenes de descarte para COVID-19 solo cuando tengamos síntomas. Si no tenemos síntomas leves, no recomiendo hacer un screening para saber si tienes COVID-19 o no. Siguiente pregunta. En algunos casos, en otros países, a pacientes que se le dieron de alta determinando que habían sido curados, a los 3 días les dio nuevamente una crisis severa y murieron en algunos casos. No sé cuál sea tu fuente, pero lo que sí recomiendo es que después de la primera semana, ¿no? Y durante una semana, porque los días críticos son aproximadamente del día 8 hasta el día 15, tenemos que estar con monitoreo estricto del paciente a fin de disminuir esta mortalidad. Pueden haber casos, excepciones como las que mencionas, no las he revisado, ¿no? Pero podrían darse. Okay. Buenas tardes. En caso de gestantes con sospecha de COVID, ¿cómo es la culminación de parto en la red de e-salud? Y la atención del neonato, ¿cómo debería ser? Bueno, a ver. La exposición la presenta mi persona. No estoy actualmente exponiendo como parte del Seguro Social o del Ministerio de Salud. No sé qué medidas tome Salud respecto a eso, ni el Ministerio de Salud, pero según las evaluaciones que ha habido en pacientes gestantes que han desarrollado COVID, aunque el reporte de casos en China es
mínimo se han comportado tan igual como las pacientes que no eran gestantes. Respecto a probabilidad de ser un desenlace fatal, digamos, no se ha encontrado en esos pequeños reportes que encontré que haya transmisión transplacentaria o que hayan encontrado infección o carga viral en el neonato. Por ende, no estaría contraindicado el parto vaginal ni tampoco indicado la cesárea. Lo que sí puede haber es una infección neonatal, ¿no? Post nacimiento, que quiere decir que el médico o personal de salud que atiende al neonato tiene COVID-19 y lo contagia al recién nacido en sus primeros días de vida, o la madre la contagia los primeros días de vida, ¿no? No hay complicaciones reportadas respecto a COVID durante la gestación o el parto. En Francia manejan un tratamiento a base de acitromicina. ¿Qué tan efectivo es? No lo recomiendo, como presenté en las diapositivas anteriores. Pásale, sí. ¿Cuál es el manejo de un paciente diagnosticado con infección por COVID-19 en los hospitales de Perú? ¿Se ha estandarizado el procedimiento? Como les digo, hablo a título personal. El Ministerio de Salud sé que está trabajando en una guía o un protocolo de atención a los pacientes con COVID. Ayer vi un borrador justo, pero me dijeron que ese borrador todavía tenía algunos cambios que probablemente el día de hoy iban a ser presentados. Supongo que en el transcurso de hoy o mañana o el lunes esté un protocolo del Ministerio de Salud al cual nosotros nos tendremos que usarlo como guía, ¿no? Aparte, tengo conocimiento que el Salud de Huancayo hizo un protocolo de atención, al igual que el Hospital Carrión, y probablemente se estén rigiendo a esos protocolos. ¿Usted considera que en el Perú influyen otros factores, ya sea de susceptibilidad o resistencia al virus? Es muy probable. Es muy probable que nuestra población peruana responda diferente a este virus. Pero les hablo de probabilidades no medidas. Necesitamos medirlas y saber esas probabilidades. Para eso necesitamos investigar. Decían que, por ejemplo, el clima, por ejemplo, inhibía al virus, ¿no? Salió por ahí muchas publicaciones. Sin embargo, vemos en Perú que en Loreto es la segunda zona más afectada con COVID-19. ¿Qué pasó con el clima ahí? ¿No? Entonces, y hay estudios obviamente que dicen que el clima no influye, pero lo he escuchado en las redes sociales, y por eso es muy importante que la literatura que nosotros absorbamos sea literatura previamente analizada y para ser tomada o no tomada en cuenta. Siguiente pregunta. ¿El clima puede ser un factor para evitar el contagio del COVID o que el virus soporte altas temperaturas? Justo acabo de responder esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento que nos recomienda a base de medicina basada en evidencia? Actualmente no hay medicina para COVID-19. El tratamiento de los casos leves será sintomático, moderado o severos y críticos. Considero que debe ser de soporte. ¿Qué quiere decir? Ventilación mecánica, monitorear la presión arterial, estar en intensivos y cosas de soporte, ¿no? Usar corticoides, usar la pronación, usar ventilación mecánica con PIB bajos, etcétera, etcétera. Pero medicación no. Pasamos a la siguiente pregunta. Hay una alta probabilidad de que se decrete un nuevo estado de cuarentena en meses futuros. ¿Cuál es su apreciación?
Esta es la cuarentena, yo supongo que terminará cuando el Estado crea conveniente o considere que sus centros de salud ya están equipados para atender a grupo de pacientes con COVID. Probablemente ese sea el marcador más importante que están usando para determinar cuánto tiempo estaremos en cuarentena. O espero que sea así, por lo menos, ¿no? Porque si no están pensando en eso, mejor cambiamos de nombre a nuestro país. Pasamos. ¿Qué opina usted acerca del uso del plasma en pacientes con COVID-19, como lo hacen en Estados Unidos? Igual son terapias compasivas. Les mostré algunos protocolos y no usan el plasma. Sin embargo, sí he visto en algunos protocolos, principalmente europeos, que usaron el plasma, pero como les dije, mientras no sea dentro de un escenario que pueda luego darnos datos reales de beneficio o no beneficio, no los voy a recomendar. Doctor, ¿hay alguna escala para clasificar el manejo del paciente, sea hospitalario o ambulatorio? Como les digo, lo pueden graduar en pacientes sin factores de riesgo, con factores de riesgo, y dentro de los sin factores de riesgo podríamos graduarlo en leve, moderado y severo, y dentro de los pacientes con factores de riesgo lo podemos graduar en leve, moderado y severo. Cada condición indicaría un tipo de manejo, ¿no? Serían los casos, por ejemplo, sin factores de riesgo leves, va a su casa y lo llamas diariamente para ver cómo está. En los pacientes sin factores de riesgo, pero que son severos, tendrán que ir a monitoreo y tendrán que ir a terapia intensiva si los necesitan. Los pacientes con factores de riesgo leves tendrán que ser monitoreo, pero no monitoreo diario, sino será un monitoreo que sea más exhaustivo y más en las fases críticas de la enfermedad. Y en los pacientes con factores de riesgo y con severidad, obviamente una terapia de cuidado intensivo, ¿no? Más o menos sería el protocolo que deberíamos guiar. Siguiente pregunta. La prueba PCR muestra su mejor eficiencia cuando la muestra es por VAL, pero disminuye a través de hisopados. ¿Qué opinión tiene y cuál es el porcentaje de falsos negativos? A ver, la carga, el PCR lo que va a detectar es partes del virus, ¿no? Partes del virus en realidad, ¿no? Entonces, eso va a ser positivo durante la fase viral. Es probable que tú tengas una infección leve y no hagas neumonía. Entonces, si te hacen un lavado broncoalveolar, el PCR te saldrá negativo en pulmones, porque no va a estar en pulmones, va a estar solamente en vías respiratorias altas, y te saldrá el PCR positivo en vías respiratorias altas. Y puede suceder lo contrario, el paciente tiene neumonía, tú le haces un PCR en vías respiratorias altas y no va a estar negativo, y le haces un PCR en lavado broncoalveolar y va a estar positivo. Todo por eso depende del paciente. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Pasa a la siguiente pregunta. ¿En transfusiones se hace tamizaje de este virus? No se hace, actualmente no se hace. Okay. No hay reporte de transmisión por hemoderivados todavía. ¿Más preguntas? Ahí creo que acabamos. Sobre el beneficio del uso del interferón alfa 2B. No lo recomiendo. Ya lo mencioné varias veces. Pasemos a la siguiente. Doctor, por último, se sabe que un importante porcentaje de personal médico está siendo infectado. ¿Cuáles son los factores que influyen para ello? Y si el uso de mascarilla número 95 y no de mascarillas como el P100
estaría influenciando en ello? A ver, la infección del personal de salud es porque nuestras medidas de bioseguridad no son aplicadas correctamente. ¿Qué quiere decir? Yo entro a un paciente con COVID-19, salgo y no me lavo las manos como debiera hacerlo. O estoy en contacto con los fluidos y no hago la limpieza adecuada. O ese paciente, por ejemplo, agarra no sé, el pasamanos de la cama, el protector de paracaídas de la cama, y nosotros al evaluarlo agarramos ese protector y luego no hacemos la higiene adecuada. Entonces, es mucho de nosotros como médicos y de aplicar correctamente las medidas de bioseguridad para no contagiarnos de la. En relación a las mascarillas quirúrgicas N95, las N100 o las que tienen 100% de paso de ultrafiltrante, no hay estudios sistemáticos donde no hay diferencias significativas en el contagio de COVID-19. Nosotros preferimos, o el personal de salud usa N95 principalmente para no contagiarse de otras enfermedades, además del COVID-19, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? En la tuberculosis se ha mostrado que entre la mascarilla simple y la N95 es la adecuada. Entonces, yo cuando veo a un paciente sintomático que estoy entre la sospecha de que sea COVID y no sea COVID, ¿qué tal no es COVID y es TB? Y yo estoy con mi mascarilla simple, me contagia la TB y yo en mi condición prefiero que me contagie COVID que me contagie TB. Entonces, por eso el personal de salud usa el N95. El N95 y N100 no hay diferencias significativas y deben usarlos correctamente. Pues, ¿no? Pero el personal, por ejemplo, que no está en contacto con pacientes, no debería usar ningún tipo de mascarilla. La transmisión de esta enfermedad es por fomites, ¿no? O por aerosoles, que quiere decir por lo que uno estornuda o bote la mucosidad al suelo, y entonces hay muchas gotitas que van cayendo y esas gotitas llegan al cuerpo del contagiado. O por aerosoles, que un paciente lo vas a nebulizar, un paciente con COVID, entonces en ese ambiente cerrado hay probabilidades de contagio si no usas ninguna mascarilla. Pero no por el hecho de que está en el aire, está en un espacio abierto. El virus vive dentro de una célula. Fuera de una célula simplemente no vive. Siguiente pregunta. Doctor, piden opinión sobre las mascarillas de tela. No las recomiendo, o sea, tienen que ser recomiendo las mascarillas descartables, porque si ustedes, me ha pasado, fui a Plaza B a hacer compras, y yo fui sin mascarilla, pues, ¿no? Pero no me dejaron entrar, ¿no? Entonces me paro ahí en la puerta y, bueno, le trato de explicar al vigilante, pero, bueno, fue solamente un momento para en realidad ver cómo se comportaba la población usando las mascarillas, porque el vigilante tampoco iba a hacerme caso a lo que digo. Ellos se rigen a mandatos que les dan sus superiores y punto, ¿no? Pero en fin, vi el mal uso que tenían las mascarillas toda la población. Y imagínate que es una de tela, lo que van a ver para cambiar la mascarilla de tela es que esté sucia, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? Entonces, la idea es que cuando haya exposición con pacientes con riesgo, esa mascarilla se deseche y por ende deberían ser las desechables, las más recomendadas en las personas que lo necesiten, no en la población general. Para llegar a un proceso pulmonar e inflamatorio, ¿tiene que pasar por estas 3 fases de manera continua? Es lo que reportan los estudios. Es muy probable que tenemos
o sea, tenemos que hacer siempre una fase virémica, sino como vamos a hacer la fase pulmonar. Y como este va principalmente a pulmones, es probable que el pulmón sea el órgano más afectado en primer lugar, y si es que esto no se controla o si la inmunidad no es adecuada, se hará sistémico y harás una sepsis o un shock séptico. ¿Se puede nebulizar a un paciente con COVID-19? Claro que se puede nebulizar si lo necesita, está con sibilantes, está con un PAFI bajo, está con un PO2 bajo y necesitas rescatarlo, tienes que nebulizarlo. Solo que tienes que tener ambientes preparados para eso. Los ambientes preparados para eso tienen que ser ambientes con presión negativa. Así hacemos que el virus no se vaya fuera del ambiente, sino se quede dentro del ambiente y por estos extractores de presión negativa se puedan eliminar, ¿no? Y no contagiemos a otras personas. Las 4 sociedades en el Perú recomiendan el uso de medicación expuesta por usted, inclusive escenarios con dosis, frecuencia, etc. Se encuentran in vitro, ensayos preclínicos. ¿Qué opina puntualmente usted sobre ello? Nos oponemos a sus recomendaciones al Me he puesto a explicar un montón de diapositivas respecto al tema. Personalmente no lo recomiendo. Ya las sociedades han tomado una decisión, supongo que basado en diferentes puntos que ellos deberán explicar en su momento. Okay. Doctor, una última pregunta reiterada. ¿El COVID-19 afecta también a los animales? ¿Puede ser mortal para ellos también? Como ustedes saben, es muy probable que el murciélago haya sido el hospedero definitivo y los intermedios hayan sido algunos roedores o animales de este mercado donde fue el epicentro, que pueden haber sido serpientes, perros, roedores, no lo sabemos. Y sí, pues podrían de alguna manera tener estos pacientes, los animales, traer esta enfermedad, pero no sabríamos decirte si en ellos es mortal, no mortal, lo pasan como portadores, una gripe o no lo podría saber. Okay. Eso sería todo, doctor. Ya, muchas gracias. Gracias al público, gracias a todos. Y ya los veo en casa a mis hijos, es que no están bien. A ver. Bueno, gracias de nuevo al doctor Frank Quispe-Pari y asimismo gracias a todos los participantes. No se olviden que esta charla ha sido grabada y puede ser replicada cuantas veces ustedes desean a través de Facebook, de la página oficial del Colegio Médico del Huancayo, Consejo 4, ¿no? Gracias a todos. Gracias.